Bienvenidos a Timore, un podcast de última hora en el que buscamos explicar un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender el Paraguay que vivimos hoy. Soy Patricia Bordón y en este episodio conversamos con el economista Rodrigo Ibarrola, investigador del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, CADEP, sobre el déficit del sistema de jubilaciones de IPS. Hoy es miércoles 16 de julio. Hola Rodrigo, gracias por participar de este podcast. Buenos días Patricia y gracias por la invitación y para agregar lo que sea necesario para difundir sobre este tema. Los jubilados y los que esperan algún día acogerse a ese beneficio se preguntan y nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cuál es la situación actual del Fondo Jubilatorio de IPS, Rodrigo? Y a ciencia cierta no sabemos exactamente a hoy cuál es la situación. Los datos que yo te puedo decir que sí sabemos son los que están precisamente publicados en el sitio del IPS, que dice que el fondo debería entrar en déficit en el 2038 y que las reservas que va acumulando con sus inversiones deberían agotarse en el 2058. Dados los parámetros de 2021, ¿verdad? Bueno, esos parámetros o ese pronóstico es el que se viene diciendo que se adelantó 18 años, más o menos, ¿verdad? Si eso es verdad o no, no sabemos porque no hay estudios actuariales actualizados, al menos no publicados. Y por lo que me contaron, no hay luego estudios actuales, ¿verdad? Entonces, ese es el pronóstico que sabemos, ¿verdad? Esa es la situación y que sí ya se entró en déficit, que es cuando el ingreso por los aportantes activos supera el gasto a los pasivos. Esa situación es la que tenemos ahora según dicen ellos, ¿verdad? Ahora, como te digo, datos así precisos no conocemos. Uh-huh. Hablando de gastos, ¿cuál es el gasto de IPS para las jubilaciones cada mes y cuál es su ingreso? ¿Cuánto es su ingreso? Mira, ese es un número que justamente iba a revisar ahora. No tengo en mente, pero ahí es una cuestión muy importante, ¿verdad? Este desfase o esto que sucede ahora, quiero retrotraer nomás. Sí. Cuando se hizo la proyección del 2021, esa situación de que en la que estamos ahora ya estaba en el 2021. Voy a explicar mejor, ¿verdad? Como vine escuchando, funcionarios del IPS vinieron diciendo que por culpa de la administración de Bataglia, que subió el haber mínimo del 50 al 75 y que además autorizó el pago del beneficio adicional para los jubilados que le conocemos como aguinaldo, eso fue erosionando los fondos y fue adelantando esta situación de déficit corriente que tiene ahora la caja, ¿verdad? Sin embargo, en esa proyección del 2021, que pronosticó que en el 2038 recién íbamos a tener esta situación, ya estaban incluidas estas condiciones en la proyección. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que no puede ser que eso haya causado una de las dos cosas: o se hizo mal la proyección hace 4 años, o esta situación vino agravada por otros factores distintos que no sabemos porque no tenemos los datos actuales, ¿verdad? Eso es lo que puedo decir al respecto, ¿verdad? Y ahí hay cuestiones que analizar. Yo creo que la Contraloría estaba practicando alguna auditoría ahora de la gestión del IPS y sería importante ver sus conclusiones sobre este tema, ¿verdad? Todavía no conocemos. Creo que ayer creo que el Contralor anunció algunas cuestiones sobre daño patrimonial que también hay que tomar con pinzas lo que dice propiamente la Contraloría, en mi experiencia, ¿verdad? Como persona que estuvo también en la administración y también los informes de Contraloría por ejemplo, vi ayer que señalaba algunas instituciones con unos gastos exorbitantes que lo calificaba como daño patrimonial, pero generalmente el criterio de daño patrimonial es muy subjetivo, ¿verdad? Muchas veces esos montos que ellos asignan a ciertas situaciones se deben más bien a
a cuestiones administrativas como que una mala imputación, un mal asiento contable, el gasto se puso en tal código, no tal código, haga falta una boleta de depósito, se omitió, y todas esas cosas ellos van sumando, sumando, sumando. Entonces cuando envían a la fiscalía, finalmente son descartadas por ser cuestiones administrativas y no precisamente de hecho de relevancia penal, ¿verdad? Porque el daño patrimonial, lesión de confianza, es un delito, ¿verdad? De acción penal pública y cuando no se configura, obviamente no puede seguir adelante, a pesar de que, pero la Contraloría ya hizo un anuncio así fantástico, ¿verdad? Incluso leí que le ponía a la municipalidad de Paso de Patria con un daño patrimonial de 21.000 millones de guaraníes, así o algo así. Y el presupuesto de Paso de Patria es de 4.000 millones de guaraníes al año. Ujú. Es imposible que haya hecho ese daño, haya cometido ese daño patrimonial. Entonces, hay que mirar con lupa también eso, ¿verdad? Y de todas maneras, sería interesante conocer lo que ellos encuentran. Tiene que preocuparnos la sostenibilidad del sistema de jubilaciones de IPS. Sí, claro que sí. Claro que sí, tiene que preocuparnos. Porque es el beneficio que vamos a tener cuando ya estemos fuera del mercado laboral. Siempre es preocupante. Y eh, hay que... Acá no hay mucho secreto, ¿verdad? La caja de jubilaciones del IPS, o también como la caja fiscal es una situación más grave. Tiene los problemas que tiene cualquier otra caja, ¿verdad? La estructura de la población va cambiando, los activos, los que trabajan, de ser una masa mayoritaria muy amplia, ahora va disminuyendo justamente por cuestiones demográficas, por la baja de la natalidad y mucha gente que ya se retira más temprano y trabajan más en la informalidad. Entonces, es difícil calzar los beneficios de los pasivos con los activos aportantes, ¿verdad? Entonces, una de las medidas inicialmente es disminuir la informalidad, aumentar la base de contribuyentes, precisamente, pero aún así, en el largo plazo, vas a ver que la pirámide poblacional por cambios demográficos va a hacer que los activos siempre no puedan sostener por sí solo a los pasivos, como sucede en cualquier otro país desarrollado donde ves que hay una alta formalidad y igual necesariamente hay aporte del Estado y están en déficit. Esto va a pasar siempre, ¿verdad? Entonces se buscan medidas para calzar esta cosa, aporte del Estado, cambio en año de jubilación, cambio de aporte, el cálculo de la tasa de sustitución, que también es importante, y son muchos factores, pero si aumentamos la base de contribuyentes activos, probablemente la situación se pueda posponer. El cambio demográfico eventualmente va a terminar nuevamente trayendo un déficit, pero en el más largo plazo, ¿verdad? Pero esos son cuestiones, cambios que hay que probar, después hay que hacer los análisis, hay que simular las proyecciones. Eso es muy estudio bastante riguroso, no es tirar un plan y decir, vemos si después funciona, ¿verdad? Y en ese sentido te quiero preguntar si hay una salida rápida o de emergencia que tenga un efecto inmediato ante esta situación, ante este problema. Un efecto sin inmediato es difícil. La transición siempre tiene costos. Luego tenés conflicto de derechos, ¿verdad? Las personas que tienen derechos adquiridos, ya los jubilados. Luego están las personas que tienen un derecho en expectativa, que son los que ya están aportando, entrando con el anterior sistema y van a querer que se les mantenga ese sistema, ¿verdad? Y ahí va a entrar a mediar, y si ponemos un stop y a partir de ahí empiezan nuevos parámetros, este periodo o estas personas que tienen derecho con expectativa va a haber que soportarles un tiempo con los beneficios que reciban después. Y hay un conflicto político, ¿verdad? Es cuestión de acción colectiva, como yo le digo, ¿verdad? Porque ciertos sectores de la sociedad reciben más beneficios que otros y es porque son más organizados, pueden presionar o tienen más beneficios. Entonces, esas son decisiones políticas más que nada, ¿verdad? Técnicamente podemos proyectar, hacer un plan excelente. Ahora, que la gente acepte tu plan es otra cuestión. Una cuestión lógica que alguien que tenga un beneficio ahora, después le diga, no, ¿sabes qué? Bueno, ahora vas a tener que aportar. El jubilado también aporta para su caja, que suele pasar eso. Hay sistemas donde funciona así eso. Inclusive acá. Entonces, de repente decirle al jubilado, ahora vas a tener que aportar también a la caja.
antes no aportaba. Es complicado explicarle eso a alguien que acepta tranquilamente, ¿verdad? Entonces, esos son los factores que hay que manejar también a nivel político y a nivel de movilización y de la negociación cuando se hacen estas cosas. Por eso es tan difícil. Y por lo general van posponiendo y posponiendo y posponiendo, porque, y si se acerca época de elecciones, así que olvídate, ¿verdad? Esto no se habla hasta después. Es difícil la situación, ¿verdad? Es difícil, pero hay que hacer y en algún momento se va a hacer, de alguna u otra forma. Estuviste hablando de posibles soluciones y mencionaste la cuestión de eh, la edad mínima de jubilación, ¿verdad? ¿Es una solución factible elevar la edad mínima de jubilación? Fac- fac- de- Depende de factibilidad. Mira, cuando inició cuando salió la ley del PS, la expectativa de vida de la persona era mucho más baja, ¿verdad? Entonces, sonaba razonable que la jubilación, la edad mínima jubilatoria esté en estos rangos. Últimamente, las personas viven por lo menos 10 años más que cuando se creó esto. Sí. Y si vos tenés en cuenta el aporte, haciendo un cálculo así como suelen hacer los más libre mercadistas, vamos a decirlo, porque yo no soy tan fanático de eso. Pues el jubilado aporta cerca de 10%, vamos a ponerle 10 hacerlo redondo, ¿verdad? Aporta 10% toda su vida, sin embargo, al jubilar se cobra 100% durante 30 años, ¿verdad? Entonces ahí tenés un desfase entre lo que aportaste y lo que recibís posteriormente. Pero en realidad no funciona así, ¿verdad? Pero es una diferencia real que hay que calzar en el largo plazo. Porque si vos vivís más y aportaste 10% toda tu vida y al retirarte vivís por lo menos 20 años más y cobrando 100% habiendo aportado 10, obviamente va a haber un desfase, ¿verdad? Entonces, esas son cuestiones que hay que ir ajustando y viendo cómo sostener. Tampoco es lógico decir, no, vas a jubilarte y vas a cobrar solamente lo que aportaste, porque ese es otro sistema. Ese es capitalización individual, cada uno tiene una caja, aporta y cuando se jubila recibe un porcentaje, atando su plata alcanza. Si no alcanza, se acabó, si no alcanza, terminó, ¿verdad? Sin embargo, el nuestro es solidario, ¿verdad? Los que aportan más le subsidian al resto y se va equiparando, ¿verdad? Es diferente, ¿verdad? Pero ese desfase entre el aporte actual y el aporte futuro es el que hay que ir administrando y como te dije, se hacen ejercicios, se hacen proyecciones, pronósticos, se simulan situaciones distintas para ver cómo va evolucionando. Es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Y el aumento de la edad jubilatoria es sí, una medida. Además, hay otras, ¿verdad? No sé si te mencionaba las Sí, sí, otras. ¿cuáles son las...? Justamente te iba a preguntar eso, otras medidas más aparte de tocar la edad de mínima de jubilación, ¿cuáles serían? Y son varias. Puedes tocar la mínima jubilatoria. Sí. Ahora, atendiendo que la esperanza de vida es mayor, vas a aportar más tiempo y con eso también reducís la etapa de pasividad, ¿verdad? En el que no aportás y recibís los beneficios. ¿A cuánto Tam- se puede elevar Ay, esa? esa es una respuesta muy es difícil, ¿verdad? La que se Si preocupa yo, por... si yo fuese, mira, eso es lo que te digo, hay parámetros que hay que medir y hay que Ok. proyectar con datos concretos, Mm. ¿verdad? No puedo arriesgar a decirte una edad solamente, pero si uno mira 67, 68, de repente los países que son distintos a los nuestros, ¿verdad? Ok. Después tenés también el aporte, el porcentaje de aporte de cada empleado, ¿verdad? Ciertamente el empleado aporta 9%, 9,5% y la otra parte aporta el empleador, ¿verdad? Lo que pasa con ese 24,5 es que no va solamente a jubilación, sino va a salud y jubilación, al fondo jubilatorio. Entonces, en realidad, el aporte no es completamente para jubilaciones. Y también estaba el aporte del Estado, que era el 1,5%, que no se cumple, ¿verdad? Pero esa es otra cuestión. Y entonces vemos que en realidad es
muy pequeño el aporte que va al fondo de jubilaciones. Entonces esa tasa también se puede ajustar. Es impopular decir, pero si uno mira los países de la región, el aporte del empleado acá en Paraguay es menor que en el resto del promedio de la región. El equilibrio entre el aporte de empleador y el aporte de empleado normalmente es más equilibrado. Sin embargo, acá tenemos un lado aporta 16 y el otro aporta 10 o 9,5. Entonces, no estoy diciendo que tiene que pagar, digo nomás que Sí. esas son cosas que hay que ir revisando nuevamente, ¿verdad? Pero tenemos un problema, ¿verdad? Del costo de formalizar luego es elevado. Ujú. Somos un país de ingresos bajos y la gente no gana lo suficiente, ni el empleado ni el empleador, para asegurarle en el, en el seguro social. Y tampoco tenemos planes atractivos para que los cuentapropistas se adhieran al IPS. Se formalizan. Claro. Ciertamente un cuentapropista formal se puede asociar al IPS ahora de las últimas legislaciones que se aprobaron, pero debe pagar un 13% de sus ingresos. Ya es Y mucho. solamente jubilación, Sí. ¿verdad? No cubre gastos médicos, siendo que en el fondo también el seguro médico también es uno de los atractivos de IPS, ¿verdad? Claro. Y es complicado. Entonces, ahí de nuevo, una de las propuestas que se había anunciado o propuesto por CADEP también incluía el monotributo con cierto aporte del Estado para las personas cuentapropistas, para que puedan entrar a la formalidad de alguna u otra forma, al menos en un periodo inicial, ¿verdad? Y luego, para paliar los bajos ingresos de tanto del empleado o de los empleadores en su emprendimiento, ya es una cuestión estructural que tiene que ver con la economía. ¿Por qué nuestra economía solamente puede fomentar una economía de servicios o de ventas informales? Esa es una cuestión de política de Estado que tiene más que ver con nuestro modelo económico, que no se va a solucionar con una ley previsional. Es más macro la situación, ¿verdad? Tiene que ver con la industrialización, tiene que ver con el aumento de la productividad, con crear una oferta, unos servicios, unos trabajos que demanden trabajo de calidad, que a su vez requiera de oferta de mano de obra calificada para que vengan a trabajar acá y aumenten los ingresos. Toda una cadena de valor que debe formarse. No se soluciona solamente con una ley previsional, ¿verdad? Es más complejo y es más macro esa cuestión, al menos de los salarios. ¿Y cómo estamos en la región? ¿Quién tiene el mejor sistema de jubilación? No me atrevería a calificar, así que no. Eh, no puedo responderte esa pregunta. ¿Cuál es la más sostenible? La que puede ser un modelo podría ser la... O un modelo para Paraguay. Vos sabes que es arriesgado decir algo así, ¿verdad? Pero creo que el modelo uruguayo podría ser algo interesante, no solamente por su estado de bienestar, sino de la manera en que ellos bajaron la informalidad en estos 15 años. Iniciaron más o menos, no te digo que estaban en nuestros niveles, pero al cabo de 15 años disminuyeron al 20% con unos planes similares a lo que te comenté, ¿verdad? Aparte, fortaleciendo la negociación colectiva entre empleador y los empleados y poniendo ciertos incentivos fiscales y también incentivos a la inscripción de sus trabajadores, ellos reducieron bastante. Amén de eso, el que la actividad productiva y la recepción de inversión extranjera y para la instalación de industrias es superior a la nuestra, ¿verdad? Entonces, a eso les permitió a ellos generar una demanda de trabajo de calidad que obviamente eleva los ingresos. A nosotros nos faltaría un poco esa parte, por más de que hagas todos los retoques legislativos que quieras, si no hay el trabajo de calidad bien remunerado, no va a haber sistema que se sostenga necesariamente. Además del fondo jubilatorio de IPS, ¿cuáles son las cajas fiscales más comprometidas? Las más comprometidas, no hay datos, pero según las noticias
que obtenemos son las cajas municipales. Es un completo descontrol y solamente escuchar cómo va la municipalidad que retiene, pero no deposita en el fondo. Está claro que eso no es sostenible, está quebrada, incluso no le deja jubilarse a sus asociados, ¿verdad? Y luego tener la caja fiscal. ¿Qué salida tiene una persona que quiere jubilarse pero ve que toda la situación está como dudosa y en déficit? Y depende de cuántos años tengas, ¿verdad? Y a ver, yo creo que ¿qué salida tiene la persona? ¿Qué puedo hacer yo que tengo 30 y tantos años y quiero jubilarme, pero estoy viendo todo lo que pasa y digo, ¿qué puede pasar adelante? ¿Será que me voy a jubilar? Mira, yo no soy mucho de hacer futurología, Ujú. ¿verdad? De hecho, soy reacio a hacer eso, pero también soy optimista. Yo creo que van a encontrar la salida y van a solucionarlo, ¿verdad? De última, lo que sí la experiencia internacional nos muestra y lo que hemos visto en la región sobre procesos políticos al respecto, lo que pasa normalmente es que el Estado entra a financiar. O sea que en última instancia va a ser el Estado de la plata de los contribuyentes que va a sostener al menos la transición de esa crisis, creo yo. Es una opinión. Ok. Pero uno como aportante mucho no puede hacer más que organizarse y buscar una acción colectiva que fuerce a cambiar este tipo de cosas y parámetros. Y también es importante entender, yo creo que se necesita cierto sinceramiento de todas las partes, ¿verdad? Si uno mira estamos hablando de IPS, ¿verdad? Sí. Ni hablar de la caja fiscal, pero si uno mira así los parámetros que tiene el IPS, la tasa de sustitución, el aporte, los años de aporte propiamente, ve que, y compara con otros sistemas, vas a ver que uno ve el IPS y es bastante conveniente, ¿verdad? Te aporta una jubilación parcial o la absoluta, creo que es el 100% bajo ciertos parámetros, tener una jubilación anticipada, puede cobrar 80, puede cobrar 60. Y el promedio en general de países de la OCDE, por dar un ejemplo, no llega al 60%. No llega al 60%. Tenés España, tenés Grecia, que tienen más de 80%, pero es un caso atípico, ¿verdad? Luego tenés, como te digo, es 55 más o menos, ¿verdad? Y luego tenés los países que tienen capitalización individual. Los que tienen capitalización individual cobran menos. Cerca del 34% es el más alto, porque estuve mirando eso, sí. 34% es de Estados Unidos. Capitalización individual, voluntario. Entonces, ¿cuál es el mejor sistema? ¿El que te da más, el que te da menos? Y tenemos que entender que creo que hay que sincerarse en esta discusión y entender que no podemos cobrar el 100% de nuestro salario activo al jubilarnos, porque no es porque no nos merezcamos, porque todos merecemos eso y vamos a querer cobrar eso y más si hace falta, ¿verdad? Pero eso va en detrimento de los que quieran jubilarse en el futuro. Entonces, y no es sostenible en el largo plazo. Entonces, por eso otros países ya pasaron por estas crisis, tuvieron que hacer sus ajustes y siempre fueron conflictivos, siempre, siempre, que conflictos en serio. Y además terminaron haciendo esto, ¿verdad? Aumentando un poco la jubilación, el periodo de aporte, aumentando el cálculo jubilatorio, como se hizo la vez pasada. Pues yo creo que ese tiro fue un tiro por la culata, más o menos, ¿verdad? Porque en realidad le benefició a los aportantes en lugar de beneficiar a la caja en sí propiamente. Y otra de las cuestiones es que, me perdí ya acá, estaba diciendo que estirar la jubilatoria. Y otra característica común es que siempre el Estado aporta. Y aporta bastante. Aporta bastante. O sea que pienso nomás yo que hacer siempre propaganda con que el Estado ya aportó tantos millones de dólares, tantos millones de dólares. Eso es así en todo el mundo. O sea, en todas partes se aporta y mucho más. Y mucho más.
Entonces el problema acá es que ese ritmo de aporte puede ir creciendo descontroladamente sin ir paliando el problema que hay. Hay que ir controlando el crecimiento del gasto en pensiones, que no crezca demasiado a un ritmo muy alto que se vuelva insostenible, ¿verdad? Como está pasando con la caja fiscal. Está creciendo demasiado alto. Está bien que aporte, pero está creciendo muy alto. Sigue siendo relativamente pequeño en comparación con otros, pero está creciendo demasiado rápido. Y eso sí es una preocupación, porque ese gasto es un gasto corriente del presupuesto. Mientras más ocupa espacio, menos dinero tenemos para otras cuestiones que necesitamos mucha inversión también. Entonces, son cuestiones que hay que debatir. Va a haber mucha resistencia, va a haber probablemente conflicto, va a haber sectores enfrentados, se va a ver dilaciones. Nadie va a querer hablar del tema en periodo electoral. Se va a volver a tirar la pelota. Eso va a pasar, ¿verdad? Y en algún momento nos vamos a sentar a conversar. Gracias, Rodrigo, por tu análisis y colaboración. Dale, gracias, Patricia. Este episodio fue producido y conducido por Patricia Bordón. Estuvo como invitado el economista Rodrigo Ibarrola, investigador del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, CADEP. La edición de sonido corresponde a Renata Carballo. En la coordinación editorial estuvieron Hilda Rodríguez y Fernando Boxia. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web www.ultimahora.com, así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Gracias por escucharnos y hasta un próximo episodio.